Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario online. Mi nombre es Valeria Hurtado, coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a dar comienzo a nuestra serie de 5 módulos sobre desarrollo orientado al transporte sostenible 2. Los principales puntos a tratar en esta sesión serán en qué consiste el concepto 2, cómo se ha gestado la estrategia, cuáles son sus propuestas y características principales y cuáles son los beneficios potenciales que DOTS puede brindarle a una ciudad. Previo a esto, Jorge Macías, nuestro ponente, dará una breve introducción a los principales problemas que estamos enfrentando actualmente en las ciudades. Les recordamos que al finalizar la sesión pueden hacer sus preguntas a través del chat y vamos a procurar darle respuesta al mayor número de preguntas posibles. Si no podemos darle respuesta a todas las preguntas, les podemos dar luego respuesta por correo electrónico. Jorge Macías es maestro en Economía Ambiental y Desarrollo Económico por la Universidad de Oslo. Cuenta con una especialización en finanzas bursátiles por la Universidad del British Columbia y como formación de base es economista del TEC de Monterrey con énfasis en sociología. Su experiencia profesional incluye haber trabajado en el Centro de Investigaciones Estratégicas para México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, liderando proyectos sobre competitividad, educación y energía sustentable para el transporte. Actualmente es director de Desarrollo Urbano de WRI México y se encarga de vincular los instrumentos económicos regulatorios y de diseño urbano para incidir en la forma urbana y en la estructura social. Bienvenido, Jorge, a este primer módulo de desarrollo urbano orientado al transporte. Gracias, Valeria, y gracias a todos por acompañarnos en este primer módulo. A mí me va a tocar dar la introducción a desarrollo orientado al transporte y un poco la vista general de la razón de ser de esta estrategia. Para ello me gustaría un poco primero empezar por reflejar los problemas o los retos urbanos a los que nos enfrentamos y hacia dónde va orientado pues, el desarrollo orientado al transporte sostenible, ¿no? Algunos estudios que hemos hecho apuntan a que el mundo se encuentra en un punto de urbanización que nunca antes se había visto. En 2009, por ejemplo, fue la primera vez que en el mundo hubo más personas que vivían en suelo urbano que en el campo. Y las proyecciones dicen que para 2050 se mudarán a las ciudades alrededor de 2.500 millones de personas más. Esto es, en términos concretos, en el mundo tendríamos que acomodar alrededor de, más bien, la suma de la población de India y China completa en ciudades. Y ese fenómeno, pues si bien se está focalizando en el Gran Sur, en África y Asia principalmente, también hace ver que Latinoamérica o que las ciudades latinoamericanas también seguirán creciendo y que es en las ciudades intermedias en donde la mayor aceleración en urbanización ocurrirá, en ciudades de entre 1 a 5 millones de habitantes. Encontramos también algunos retos, específicamente el hecho de que las ciudades que tendrán el mayor crecimiento poblacional también tendrán los menores recursos públicos para hacer frente a ello. Y por lo mismo, pues se presentan retos para poder acompañar la urbanización del aprovisionamiento de servicios o amenidades o equipamientos. De la misma manera, en materia ambiental, sabemos que el 70% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero provienen de ciudades y, por lo tanto, las ciudades y la forma en la que éstas funcionan se vuelven parte importantísima de la solución a los fenómenos climáticos que tenemos. 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de transporte y por eso que la vinculación con el transporte sostenible es muy relevante. Estas tendencias apuntan a la necesidad de que el 60% de la infraestructura y equipamiento necesario para 2030 aún no se haya construido. Es decir, estamos ante un retraso o estamos ante una necesidad de acelerar nuestras inversiones en equipamientos y servicios para acompañar
esta altísima velocidad de urbanización a la cual nos estamos enfrentando. Si bien en Latinoamérica la velocidad es mucho menor, de cualquier manera estaríamos hablando de que pasaríamos del 71% de población urbana que contamos ahorita al 86% de población urbana para 2050, lo cual muestra un ritmo que, si bien no es tan acelerado, sí es considerable si lo tomamos en números generales de población. Bueno, una vez presentado los retos a los que nos enfrentamos o la razón de ser del por qué este curso, les voy a contar un poquito sobre los objetivos específicos que tendrá el curso general de Desarrollo Orientado a Transporte Sostenible. El objetivo es establecer, o el objetivo del Desarrollo Orientado a Transporte es integrar o es centrarse en el concepto de desarrollo orientado y los posibles beneficios que puedan aportar a través de esta estrategia para la ciudad. Vamos a tratar de explicar cómo se puede ayudar a través de a los varios problemas o retos que enfrentamos en la actualidad, desde la congestión, expansión urbana, ineficiencia energética e inclusive inequidad. En este curso, lo que estamos buscando es presentar un entendimiento general de varios de los pilares y herramientas para que ésta se incluya en la planeación y la implementación y pues que nos funcione pues para nuestro trabajo cotidiano. Muchos de ustedes son funcionarios y pues creo que en general lo que estamos buscando es presentar la forma en la que se puede aprovechar los proyectos de transporte sostenible y maximizar los beneficios en beneficio de sus ciudades. Hay otros cursos complementarios. Este es un curso que estamos haciendo en vinculación con el Banco Mundial y hay varios otros que se considerarán en un futuro cercano, como el de planificación de uso de suelo sustentable, la planificación de transporte urbano integrado, el reajuste de suelo o herramientas de reajuste de suelo, evaluación del mercado de suelo, financiamiento basado en suelo, planificación de uso de suelo sensible a riesgo de inundación, en fin. Todos estos cursos serán complementarios y se vinculan de manera directa a este curso de 5 módulos que ya les explicó Valeria hace rato. Bueno, perdón, es de 8 módulos. En esta estructura, la estructura del curso tendrá estos módulos que aquí les presentamos. Creo que algunos se van a dar en la misma sesión. Si bien son 8 módulos, se presentarán un par de ellos en la misma sesión, pero creo que sirve para reflejar el contenido y la estructura de cómo se va a llevar. Lo primero, que es el día de hoy, es el curso, pues de cierta manera introductorio a la determinación general de qué se trata desarrollo orientado a transporte sostenible. Módulo 2 se enfocará a la implementación de corredores de desarrollo orientado a transporte. Número 3, construcción de bloques de desarrollo orientado a transporte, en el cual se desglosan las diferentes piezas de planificación e implementación del corredor DOTS, liderazgo político y visión, la estructura institucional, el entorno regulatorio, la participación de los actores interesados, diseño, infraestructura, financiamiento, suelo e inclusión social. Es decir, se presenta todas las etapas de implementación de desarrollo orientado a transporte, ¿no? El módulo 4 y 5 amplían los bloques de construcción específicos, que es pues las diferentes etapas que presentamos en el módulo 3, y en donde se refleja las necesidades de diseño y de financiamiento. En el módulo 6 se proporciona una estructura bajo la cual se deberá pensar en la secuencia y los pasos para la implementación del corredor. Y 7 y 8, bueno, el 7 pues es cómo podemos aumentar la equidad social y la competitividad económica aprovechando el desarrollo, o sea, el desarrollo en corredores, el desarrollo regional con enfoque de transporte para la equidad y la inclusión. Básicamente, pues, y el módulo 8, pues son instrumentos de medición y monitoreo para proyectos. Esta es básicamente la estructura que se les va a presentar.
Y pues el objetivo es, no sé por qué están con dos S, pero el objetivo es presentarles para que todo esta suerte de temas con el fin de que pues, los asistentes puedan entender y usar las herramientas para comenzar el proceso de planificación de corredores y entender las razones detrás de la implementación de esta estrategia a nivel corredor, y aplicar los principios clave, analizar los puntos de partida y los contextos locales, identificar los elementos necesarios para implementar con un enfoque de corredor, delinear la secuencia de pasos y comprender la forma en la que se va a monitorear y evaluar el resultado de un proyecto de desarrollo. El curso de Corredor de Desarrollo Orientado a Transporte complementará una variedad de otros cursos disponibles, que son los que les presenté hace un rato, y pues esperamos que sea de su agrado. Sin más, pues empezamos el día de hoy discutiendo algunos de los problemas que enfrentamos el día de hoy. Después explica problemas urbanos o retos urbanos que enfrentamos hoy día. Y explicaremos cómo el desarrollo orientado a transporte puede ayudarnos a hacer frente a él, a los retos. En ocasiones, las ciudades son un sistema de sistemas y por lo tanto, pues los desafíos a los que nos enfrentamos son de manera compleja y pues creo que el día de hoy me gustaría reflejar sobre todo algunos efectos rebote y algunos efectos que se pueden generar y que se tienen que incluir en una planeación adecuada para la implementación de estrategias DOTS. El concepto de DOTS inclusivo específicamente necesita o requiere resaltar la importancia de tener proyectos que tomen medidas para proporcionar opciones de vivienda asequible y programas de desarrollo económico local para proteger y atender a las poblaciones de menores ingresos. Creo que ese es el principal efecto rebote de las estrategias de desarrollo orientado a transporte, y es por eso que el día de hoy creo que vamos a resaltar un poco más esa parte. El contexto al que nos enfrentamos, el contexto urbano, pues es un contexto de dispersión urbana, en donde justo lo que estamos intentando hacer es aprovechar los sistemas de transporte como ejes estructurantes y como ejes de densificación para acercar las poblaciones o la población hacia los servicios o a los equipamientos de manera más adecuada. El fenómeno de dispersión urbana pues tiene una vinculación directa con la tendencia de motorización a lo que nos hemos enfrentado, y pues normalmente se vincula mucho, se vincula en su origen a la forma en la que las ciudades americanas o de Estados Unidos empezaron a desarrollar. Entonces, en la literatura se entiende como que se evalúa el origen de la dispersión urbana desde Estados Unidos, dada la cercanía o proximidad con el fenómeno de motorización vía vehículos particulares. Sin embargo, pues esto no es exclusivo de Estados Unidos, y al contrario, es un fenómeno que se ha estado extrapolando o exportando a otros países del mundo, y inclusivamente de manera incluyente, y también en Latinoamérica. Un ejemplo, en esta foto presentamos un ejemplo de dispersión urbana en China, en donde inclusive han estado generando ciudades nuevas o ciudades fantasma, donde se encuentran, por ejemplo, creo que esta ciudad es la ciudad de Ordos, donde pues la verdad es que construyeron lejos de los equipamientos y servicios públicos y por lo tanto pues nadie quiso vivir ahí. Esto refleja muchos de los problemas mexicanos o latinoamericanos, en específico en México, por ejemplo. Podemos hablar de que en el Estado de México, y por la estructura o por la dinámica de vivienda que hemos desarrollado, hay solamente en el Estado de México, alrededor de 500,000 viviendas abandonadas. Ese mismo fenómeno ocurre en otras latitudes y es derivada de la
falta de integración con sistemas de transporte y de la falta de integración con los servicios y equipamientos. También, pues estamos en un proceso de aceleración de la motorización en el mundo. Estamos hablando de que en el mundo en 2050 llegaremos a 3,000 millones de vehículos. En México actualmente tenemos 30 millones de vehículos, es decir, la población de Venezuela, más o menos, y estaríamos llegando a alrededor de 70 millones de vehículos en 2035. Esas son las últimas proyecciones que hemos hecho o que hicimos en conjunto con el Banco Mundial. Esta rápida motorización establece pues muchos diferentes niveles de presión ante las ciudades, ante los servicios y ante las finanzas públicas, ¿no? De la misma manera, existe una vinculación directa de densidad y consumo de energía. Las ciudades pues, más dispersas o con menores densidades tienen mayor consumo de energía per cápita, y eso se explica pues simplemente como por la metáfora del foco, ¿no? Cuando tú estás o tienes una luminaria enfrente de un edificio de 500 personas, las 500 personas pagan la luminaria de enfrente, pero cuando estás en una circunstancia dispersa y tú vives en una unidad unifamiliar, pues tú eres el único que está pagando la luminaria de enfrente, de cierta manera. Y este fenómeno pues se replica también en el consumo energético de transporte y se refleja en el consumo energético en general. Aquí en la lámina que les estoy presentando comparamos dos ciudades de magnitudes poblacionales similares, como lo son Atlanta y Barcelona, las cuales ambas tienen 5.3 millones de personas, y sin embargo, pues la huella territorial de Atlanta es 20 veces mayor o más de 20 veces mayor, casi 25 veces mayor que Barcelona, y por lo mismo las emisiones de transporte o el consumo de energía derivado de transporte es 10 veces mayor. Y esto se repite también inclusive dentro de una misma ciudad. O sea, estamos hablando, por ejemplo, aquí están 3 diferentes barrios o desarrollos dentro de Toronto, y encontramos, por ejemplo, que mientras en Whitby, Toronto, tienen 13 toneladas de CO2 equivalente por persona, que es un suburbio disperso, en un lugar como East York, que es un barrio denso dentro de la ciudad y cercano pues al equipamiento de los servicios y al trabajo, estamos hablando de que tienen 1.3 toneladas de CO2 per cápita. Esto refleja pues básicamente los mismos números de que presentábamos de Atlanta y Barcelona, es decir, se multiplica casi por 10 las emisiones en caso de un suburbio disperso a comparación de un barrio denso dentro de la ciudad. Y pues esto es uno de los principales retos a los que nos queremos o que creemos que el desarrollo orientado a transporte puede apuntar o que nos puede ayudar dentro del diseño de nuestras estrategias urbanas de consolidación y de renovación. Y además hay costos adicionales de la dispersión, en donde podemos reconocer tiempo perdido. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos hablando de que con la nueva encuesta origen-destino se dice, o los números apuntan a que el tiempo de traslado promedio de un ciudadano en la Ciudad de México es de 2.5 horas diarias, lo cual representa el 10% de su día, de sus días y sus noches. Son 2.5 horas que estamos en transporte. También, como les hacía referencia hace rato, también incrementan los costos en infraestructura. Ahorita ahondaré en ello. También representan mala salud pública. Se habla de que en las ciudades en el mundo, alrededor de 3 millones de personas mueren por temas de calidad del aire. En México, alrededor de 24,000 personas mueren por afecciones vinculadas directamente a calidad del aire, por embolias o por paros cardiorrespiratorios. Y pues también estamos, dado que el espacio es un bien limitado, la forma o el patrón de crecimiento disperso compite en espacio
entre automóviles y espacio público. Es decir, competimos o distribuimos el espacio para las personas y se los damos a los automóviles. Y eso genera, pues, que tengamos altos costos en la dispersión urbana, ¿no? Mientras en un suburbio o en un desarrollo en las afueras de la ciudad, estamos hablando de que, por ejemplo, creo que esto era en Canadá, mientras en un suburbio cuesta $3,500 proveer de servicios de espacio público, de limpia, de policía, de bomberos, de gobernanza, en fin. Mientras en un suburbio nos cuesta $3,500 del erario público y de los recursos públicos el poder dar servicio, en un desarrollo intraurbano estamos hablando de que eso se reduce más de la mitad. Y esto es muy importante porque en países como en los que nos encontramos en Latinoamérica, pues refleja una mejor racionalidad del uso de los recursos que son súper limitados y que pues justamente nos ayudan a utilizarlo de mejor forma para mayor número de personas. Y creo que, bueno, les estaba hablando justamente de que en México y en Latinoamérica los suburbios no representan a las personas con mayores recursos como para hacer frente de manera individual a las necesidades que no puedes cubrir con recursos públicos. Y entonces, en ese contexto es que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, los desarrollos suburbanos o periurbanos que se generan y que están a 30 kilómetros de distancia del centro urbano, es justo la fotografía de donde ocurren la mayor parte de las desapariciones de mujeres en Juárez o en ese lugar, ¿no? Entonces también estamos hablando de las implicaciones de seguridad, de la manera en la que nosotros estamos desarrollando nuestras ciudades. Y en ese específico tema es que me gustaría ahondar un poco, porque creo que hasta ahora las estrategias que hemos seguido de desarrollo orientado a transporte no han tomado la dimensión de inclusión con la seriedad e importancia que se merece. Y justamente cuando hablamos de dispersión urbana y la dependencia del automóvil, estamos hablando de que pues las ciudades dispersas siguen siendo en gran medida inaccesibles para las personas de menos recursos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en México se está hablando, después de la encuesta Origen-Destino, de que alrededor del 25% de la población se encuentra en condiciones de inmovilidad, es decir, son un cuarto de la población no se puede mover. Y es en una gran medida por el patrón de desarrollo que estamos generando y porque no tenemos forma de proveer servicios de calidad para la gente que no puede acceder de manera normal a los servicios de transporte. Las personas de menos recursos a menudo se concentran en la periferia de la ciudad, a veces en asentamientos informales, y por lo tanto tienen que destinar una gran parte de sus recursos, en México otra vez, perdón por los ejemplos locales, pero alrededor de un tercio o la mitad de su salario en transportarse diariamente al trabajo. Y es por ello también que las oportunidades económicas son de difícil acceso, ya que normalmente están centralizadas. Y aquí me gustaría también reflejar un poco el trabajo que hemos estado haciendo para presentar un poco el reto principal. Una persona se mueve a una ciudad, sobre todo para aprovechar de las economías de aglomeración o las economías de escala, es decir, encontrar más oportunidades por kilómetro cuadrado. Entonces estamos generando una metodología para ver qué tanto es cierto o qué tanto está generando cada ciudad o las ciudades mexicanas o las ciudades latinoamericanas estas oportunidades de acceso. Por ello hicimos un primer ejercicio en donde reflejamos un mapa de la Ciudad de México, en donde dividimos a la población en 5 estratos socioeconómicos. Los puntos azules representan el 20% de la población más rica y el 20% los puntos rojos es el 20% de la población de más escasos recursos. Después de hacer este análisis de territorialización de los estratos socioeconómicos, lo que hicimos fue
encontrar el área de influencia de los diferentes estratos socioeconómicos y medir a 30 minutos de distancia caminando cuántas oportunidades de acceso a empleo formal existían. Y encontramos que mientras por cada empleo formal que existe cerca del área de influencia del 20% de la población más pobre, existen 11 veces más oportunidades de acceso a empleo en empleo formal en el área más rica, 11 veces. Y lo mismo se replica en otros servicios. Mientras hay un hospital, por cada cama de hospital en zona pobre, hay 9 camas de hospital en zona de altos recursos. Por cada espacio público o cultural, por cada metro cuadrado de parque, estamos hablando de que en zonas de altos recursos hay 6. Por cada universidad, por cada aula de universidad, hay 12 en zona de influencia de la gente rica o de altos recursos. Por cada preparatoria hay 5, por cada primaria o secundaria hay 2. Esto nos hace reflejar el nivel de disparidad en el acceso de oportunidades y la manera en la que estamos utilizando nuestros recursos públicos o nuestra política pública. Por cada mercado público que existe en zona pobre, hay 6 oportunidades de mercado público en área rica. Y aquí es cuando también nos preguntamos si la informalidad es en realidad un servicio social que cubre los vacíos de la planeación que nosotros estamos generando, inclusive desde el mismo transporte masivo y la forma en la que lo estamos nosotros planeando o la velocidad con la que lo estamos implementando. Estamos hablando de que por cada estación de transporte masivo en una de las ciudades con mejor cobertura en el país, hay 9 oportunidades de acceso a transporte masivo en zona rica. Y la gente que más lo ocupa, la gente que más lo necesita, pues normalmente está en la periferia. Por ello, ahora sí entrando en materia, ¿qué es DOTS y cómo puede DOTS vincularse a todos estos retos urbanos que pues les estoy presentando? Primero, DOTS se puede definir como una estrategia de planificación usada para lograr que un desarrollo urbano bien diseñado, de alta densidad, uso mixto, de ingresos mixtos para peatones y ciclistas, que se organiza normalmente en torno a estaciones de transporte masivo o corredores. Y pues si bien varias organizaciones lo definen de varias maneras, en general creo que es una estrategia en donde se busca maximizar la creación de valor o maximizar las oportunidades que se presentan en la implementación de sistemas de transporte. Es decir, cómo podemos apalancar más recursos o más valor derivado de la implementación de infraestructura estratégica como un corredor de transporte. Sin embargo, cuando se hace y no se considera el impacto público y solamente se puede maximizar el valor. Si este valor solo se abarca o se captura para unos cuantos, pues solamente se va a redituar en incremento de valor inmobiliario. Y es por ello que pues es muy necesario entender quién paga, o sea, quién es el que está invirtiendo, quién recibe los beneficios, quién recibe los costos, quién recibe los beneficios y cómo se puede distribuir de mejor manera. ¿Cómo lo podemos utilizar o cómo podemos utilizar estas oportunidades de inversión? ¿Cómo podemos utilizar estas oportunidades de creación de valor que nos presenta la creación de nuevos sistemas de transporte en beneficio de orientado a atacar todos los retos urbanos que les presenté anteriormente? Si lo entendemos de esa manera, estaríamos hablando de que, pues quizás tenemos que cambiar la forma en la que vemos la inversión pública y cómo nos entendemos nosotros. Primero nos vemos quizás nada más como clientes de lo que sea que se va a invertir. Hay una frase que creo que me gusta, que creo que explica mejor lo que estoy tratando de decir, el problema de lo público es que las personas creemos que es gratuito y que los
políticos y las autoridades creen que es suyo. Y las dos están equivocadas, porque en realidad nosotros cuando pagamos impuestos nos volvemos inversionistas y debemos de obtener un dividendo de esa inversión pública. Nosotros se paga impuestos para poder obtener más beneficios de las acciones colectivas de lo que podríamos hacer nosotros por la acción individual. Y es por ello que lo hacemos. Cuando hacemos desarrollos orientados a transporte o inversión en transporte público, generamos valor derivado de bienes públicos y derivado de dinero público. Y por lo tanto, se debe de gestionar de manera pública o incrementar la gestión del beneficio público de estos proyectos. Y es por ello que, pues, entendiendo la definición de desarrollo orientado a transporte, pues podemos incluir algunos elementos de diseño o algunos principios básicos a los cuales nos gustaría reflejar o orientar desarrollo orientado a transporte sostenible. Primero es que DOTS debe de ofrecer una variedad de servicios, comodidades y oportunidades de trabajo a los habitantes de una comunidad. Es decir, debe de fomentar el acceso a oportunidades de la comunidad, debe de fomentar el acceso a transporte masivo, que es la clave para el éxito de la creación de valor. Bajo esta estrategia es cómo aprovechar la ubicación cercana a una estación de transporte masivo, a un corredor, y por lo tanto, cómo vinculamos una estación de alta calidad para que los habitantes tengan acceso a transporte rápido y confiable y que sí se puedan incrementar el número de personas y la calidad de transporte o de commute de las personas. También se debe fomentar desarrollo de usos de suelo mixto en el área, dado que pues así se fomenta tanto, bueno, una mezcla de residencial y comercial y se vincula a la provisión tanto de empleo como de servicios. También fomentar desarrollo de alta densidad, aprovechando pues que ya estamos generando más o existe una posibilidad de incrementar el número de personas que llegan a la zona, pues es más fácil tener desarrollo de alta densidad y por lo tanto contribuir a la consolidación o al desarrollo intraurbano. Sin embargo, tenemos que entender que esto puede tener algunos rebotes. La creación de valor si es que no se hace de manera integral o si es que no se considera desde la planeación los efectos nocivos o de rebote que puedan tener. En algún momento a nosotros se nos ocurrió hacer un estudio a lo largo del corredor de Metrobús Insurgentes, en donde pues, la persona que lo hizo, que nos ayudó a hacer el estudio, tenía la teoría y la hipótesis de que, pues debido a que ya existía un corredor de transporte masivo, pues había posibilidad de haber afectado la motorización del corredor. Es decir, que pues ya la gente no necesitaba automóviles porque pues ya existía un sistema de transporte masivo. Sin embargo, encontramos que los efectos fueron contrarios a los que habíamos esperado. La motorización se incrementó y la razón fue porque justamente debido a que se generó un desarrollo de alta densidad y de alto valor, las personas de bajos recursos que no tenían vehículos fueron desplazados de la zona. Es por ello que es muy necesario empezar a entender la necesidad de generar oportunidades de desarrollo de ingreso mixto, tratar de generar oportunidades de inclusión o de vivienda, vivienda asequible para miembros de clase socioeconómica más baja, ¿no? Y evidentemente, pues también infraestructura peatonal para, pues si tenemos más densidad y tenemos más densidad de población, de unidades habitacionales, servicios, es muy propicio como para establecer pues mayores o para incentivar mayores viajes peatonales. En esta gráfica pues volvemos a reflejar los beneficios. Desarrollo orientado a transporte puede ayudar a aumentar el número de pasajeros en transporte público masivo al proporcionarles a los consumidores que viven, trabajan y se mueven en desarrollos de alta densidad que están ubicados dentro de las estaciones de transporte, pues un medio de transporte de mayor calidad y que puede mover más personas por el espacio dado, ¿no?
Y eso es lo que hace también un buen desarrollo orientado al transporte, fomenta que las personas utilicen el transporte público masivo mediante la creación de incentivos, que son todos los que les explicaba hace un rato, ¿no? Como resultado de la disminución de la dependencia del automóvil, el desarrollo orientado al transporte puede asociarse a beneficios de salud debido a que pues, podríamos lograr la reducción de emisiones locales, de contaminantes locales, lo cual hace que exista un mejor aire y lo cual hace que protejamos la salud de la población. Al proporcionar condiciones amigables y peatonales, también se fomenta la actividad física, y por lo tanto también se contribuye a la activación de la población. Sin embargo, creo que una de las claves o uno de los elementos clave de desarrollo orientado a transporte es que provee de oportunidades de financiamiento muy interesantes como captura de valor o como instrumentos de gestión de suelo, en donde estos instrumentos se vinculan de manera directa a la creación de valor derivada de la inversión pública, que no necesariamente tienen que verse como un cobro o como un impuesto, porque en realidad es lo que les decía, o sea, si nosotros estamos invirtiendo recursos públicos que derivan en valor inmobiliario privado, pues es justo que si un recurso es público y estás tú generando beneficios privados, es justo que te vean o que tú te entiendas como un inversionista y que por lo tanto, pues un porcentaje se vaya porcentaje del valor se utilice como para poder hacer otra intervención en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar y así generar un círculo virtuoso. Es decir, generas valor en un corredor, capturas valor, tienes recursos para invertir en otro corredor, inviertes en otro corredor, se generan recursos y genera valor en otro lugar, vuelves a captar los recursos, los vuelves a invertir en otro lugar y así. Es decir, se genera un efecto multiplicador de valor y de creación de valor en ciudades. Y es así como muchas ciudades han avanzado en la aceleración de inversión y eso hace frente a los retos que les presentaba al inicio. Entonces, financiamiento, pues es pero también, por ejemplo, no necesariamente se tiene que cobrar en valor monetario, también se puede cobrar con diferentes usos de la vivienda, por ejemplo, se puede llegar a acuerdos en donde el 20% de la infraestructura construida sea de vivienda de interés social o vivienda asequible, en fin, que se puede trabajar en materia de donaciones, es decir, hay muchas formas de capturar el valor y de generar más valor y de crear esta espiral o este círculo virtuoso. También debido a que estamos generando las condiciones propicias para caminar y las condiciones propicias para moverte en transporte sostenible, la huella de carbono disminuye, debido a que hay mayor densidad, y mayores servicios, pues hay mayor posibilidad de tener servicios servicios de seguridad y servicios de policía y en fin, que incrementan pues la seguridad y la disminución de riesgo. También hay más ojos en la calle, hay más personas en las calles y hay mayor cohesión comunitaria. Como les decía, si todo esto se hace de una manera planeada e integrada, que ese es uno de los grandes retos, porque pues muchos de estos elementos están en diferentes cabezas o en diferentes instituciones, sí se puede llegar a un tema de equidad e inclusión y de desarrollo económico local. Algunos beneficios de desarrollo orientado a transporte es que, pues, si se hace de la manera más adecuada, se acelera la inversión y por lo tanto se acelera la cobertura de transporte a más estratos socioeconómicos y a una franja mayor de población. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Hong Kong, alrededor del 43% de la población se encuentra a menos de 500 metros de distancia de una estación de tren
una estación de transporte masivo. Y 57% de los trabajos están también a menos de 500 metros. Como podemos ver, hay ciudades como en Nueva York y Londres en donde la cobertura es de 25 o 22% y pues todavía hay mucho tramo por mejorar, inclusive para ciudades como Nueva York o Londres. Ahora mucho más para las ciudades latinoamericanas. Por eso es que es muy importante para nosotros aprovechar los beneficios de las inversiones públicas de la mejor manera, que creo que de eso se trata la estrategia de desarrollo orientado a transporte. La historia de DOTS o de desarrollo orientado a transporte no es nueva, creo que es inclusive intuitiva a todas las culturas del mundo. Normalmente las ciudades se aglomeraban alrededor de cuerpos de agua porque significaban los sistemas de transporte y los corredores masivos de entonces. Y pues muchas ciudades han crecido a través de cuerpos de agua y después empezaron a crecer a través de ejes estructurantes de movilidad, que después fue la carreta, después la bicicleta y después el automóvil. Pero entonces no es algo nuevo. Sin embargo, pues ya como de manera conceptual surge en Estados Unidos y aquí, por ejemplo, Peter Kaltorp da una visión y se estructura como una teoría de cambio urbano, pues ya más teórica o más con mayor claridad estratégica, quizás, y que apuntaba, quizás antes era muy natural, orgánico, y aquí apuntaba en Estados Unidos a combatir la expansión urbana y la dispersión suburbana, ¿no? Y es por ello, por ejemplo, esta es la visión de Peter Kaltorp, que surge en California en los años 80 y 90 y donde él estructura esta visión. El desarrollo orientado a transporte puede ocurrir a diversas escalas. Se puede ver inclusive a nivel regional, en donde se consideran todos los corredores y donde se consideran pues la red completa como para hacer un cambio estructural. En donde pues cuando planeamos a escala regional se incluye toda la red de transporte público en la región y se consideran tanto los contextos regionales en la implementación, incluyendo algunos factores como los centros urbanos, los centros de población, los centros de empleo. Y de la misma manera, la planificación de desarrollo orientado a transporte sostenible, escala de ciudad, toma en cuenta la red de transporte público de la ciudad junto con los contextos y factores específicos que tiene, ¿no? Sin embargo, pues creo que en la práctica, si bien en el pasado creo que a nivel de escala regional hemos visto este efecto por ejemplo, en Boston, de planeación en Boston, en la práctica lo que es más común es ver la planeación de desarrollo orientado a transporte sostenible en corredores. Y es a lo que hacemos referencia, es desarrollo de planes estratégicos alrededor de las áreas de las estaciones, de estos corredores, a lo largo del área definido en un radio de 500 metros, lo que se considera una distancia a pie de 500 a 800 metros, y pues lo que se trata es empezar a pensar en los patrones de viaje alrededor de las estaciones, cómo están distribuidos los empleos, la demanda de transporte, e implica planificar en todos los elementos que les compartí hace un rato en materia de densidad, en materia de vivienda, en materia de financiamiento, en materia de evaluación, ¿no? Y eso. Y voy a apurarme porque creo que tenemos nada más 10 minutos. Creo que es lo mismo que les decía. Bueno, como se ha demostrado en esta diapositiva, damos una breve introducción al ciclo de planeación
de un proyecto de desarrollo orientado a transporte. De hecho, esto lo verán un poco más a detalle en, creo que el módulo posterior, que es justamente son las etapas de implementación. Aquí solamente me gustaría, pues, hacer una introducción a él. Pero lo que reflejamos son diversas, como, si pueden ver, los tracks, rojo, verde y azul, se refiere a cómo puede ir avanzando en la planeación, en los componentes tanto de diseño como de gobernanza, como de financiamiento y de planeación. Entonces, esta forma de planear y que se va a platicar en un módulo posterior, a lo que abona es a la necesidad de que en todas las etapas de planeación y de implementación se consideren tanto diseño como financiamiento como las estrategias de gobernanza o de política pública de manera conjunta a lo largo del proceso de implementación, para disminuir en la medida de lo posible los efectos rebote y maximizar los beneficios. ¿Qué hemos aprendido en la implementación como institución? A lo largo en inicio, pues de manera de economía política, es que si no existe una visión de ciudad, si no tenemos claramente hacia dónde quiere ir la ciudad, cuáles son sus principios o cuáles son los principios que rigen la planeación, dentro de una nueva agenda urbana, ¿no? Si lo que queremos es generar inversión o si lo que queremos es generar una multiplicación de oportunidades para la población, pues eso sí cambia la forma en la que uno plantea la creación de valor o hacia dónde lo queremos dirigir. Se requieren estructuras institucionales apropiadas y que sean capaces de trabajar de manera conjunta en un proyecto complejo, en un proyecto que trastoca varios de los sistemas urbanos clave. Son proyectos que tienen que ser apropiados por la ciudadanía desde la comunidad, y es por ello que hablamos de la necesidad de tener participación ciudadana, donde se debe de reflejar con transparencia pues que pues estos bienes públicos deben de beneficiar a la mayoría. Y es por ello que la participación ciudadana es importante, para escuchar las necesidades y también para no solo, para también servir a tus inversionistas vía recursos públicos. Existe la necesidad de colaboración intergubernamental y metropolitana. Estamos llegando a límites en donde las fronteras pues no son visibles más bien las fronteras físicas no son visibles, pero pues las fronteras políticas sí existen, y eso impide que pues la gente pueda trasladarse o beneficiarse de mejor manera de las estrategias de transporte público. Es necesario tener en materia de planificación y regulación un acercamiento holístico, que es lo que les explicaba en la última diapositiva. Trabajar de manera integral entre las autoridades de desarrollo urbano, desarrollo económico y transporte. Eso es vital, e inclusive de finanzas. Se debe de trabajar en el contexto de apoyo regulatorio. La normatividad debe de avanzar conforme a las estrategias se van desarrollando, para que los proyectos no sean solamente para tomarte una fotografía en el periódico y ya, ¿no? O sea, también es como para avanzar en las instituciones o en las reglas de funcionamiento de una ciudad, y que independientemente de los partidos políticos, que independientemente de los individuos, la estrategia de incremento de valor y de inversión en transporte público y de desarrollo orientado a transporte se multiplique y genere a largo plazo. Como les hablaba hace rato, en materia de finanzas también, tenemos que la estrategia de desarrollo orientado a transporte permite la posibilidad de maximizar el capital o maximizar los beneficios derivados de la inversión. Es necesario combinar opciones de financiamiento, tanto público-privado, tanto público como privado,
Y se puede usar la inversión pública para incentivar la inversión privada, es decir, cómo apalancamos la inversión pública para incentivar el cambio. Eso sí es muy importante. Y pues la creación de una visión compartida entre los actores interesados. Creo que por último, en materia de implementación, como decíamos hace un rato, se tiene que crear bajo procesos democráticos, transparentes y justos. La implementación debe estar basada en procesos que permitan la integración de diferentes voces, de grupos de interés, de votantes. Y aunque puede no haber un acuerdo total sobre un proyecto, es importante que exista la oportunidad de una participación para que en el proyecto pueda ser completamente investigado de manera transparente. Creo que esto es clave, sobre todo en países latinoamericanos en donde vivimos bajo una crisis de confianza. El crear procesos democráticos transparentes en el uso y ejercicio de los recursos públicos en sistemas de transporte que nos ayudan a todos, creo que es muy necesario para la adopción y apropiación de estos proyectos. Crear nuevas identidades especiales a través de estrategias de placemaking. ¿Qué quiere decir esto? Crear conceptos como para que los espacios sean apropiados y que sí sean ocupados por las personas, básicamente. Es utilizar espacios o utilizar las estrategias de desarrollo orientado a transporte como para generar vida en las calles. Creo que tenemos que, desde la planeación y desde la regulación, se deben de permitir los ajustes y los niveles de flexibilidad suficientes para que los ciclos de implementación consideren pues, estrategias de implementación a más largo plazo. ¿Qué barreras para la implementación? Pues, y creo que con esto ya cierro, es la ausencia de planificación coordinada e integrada. Los organismos a nivel nacional y subregional y local deben de coordinarse y de hecho entre agencias debe de haber una coordinación. Por eso hablábamos hace rato de la necesidad de liderazgo. Si existe un mandato específico del jefe, del gobernador o del alcalde, es más fácil que los organismos se alineen en un proyecto conjunto. Si nuestras autoridades, alcaldes, comprenden la magnitud del cambio posible, si es que se considera en la creación de valor, pues vamos a poder alcanzar cambios mucho más significativos en la escala de valor, hasta ser capaces de llegar a temas de inclusión social que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Hay una ausencia de políticas de apoyo a desarrollo orientados de transporte y marcos regulatorios. Las políticas deben incentivar desarrollo orientado en transporte, deben de volverse normas, deben de volverse instrumentos institucionalizados para que no solo sea un piloto. Y pues evidentemente siempre existe el problema de la ausencia de fondeo. Sin embargo, si se entiende desarrollo orientado a transporte con una manera de gestión de valor, se vuelve todo lo contrario. Esta es una barrera que justo se puede saltar para la creación y generación de recursos para la inversión y multiplicación de los beneficios. Y pues básicamente eso es de mi lado todo. Creo que hay algunas preguntas que han estado haciendo y ahorita Valeria nos va a hacer saber algunas de ellas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Como les comentamos, este es el módulo introductorio de una serie. Entonces, vamos a tener ahorita muy pocas preguntas porque tuvimos este problema técnico del audio. Básicamente tengo una pregunta como para cerrar el módulo y es, Jorge, ¿cuál es el principal aporte que puede lograr la estrategia DOTS a la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cuál considerarías tú que a partir de implementar una estrategia DOTS podría ser como el principal aporte a la calidad de vida de los ciudadanos? Pues creo que desarrollo orientado a transporte se debe de entender como una planeación a escala pequeña. Es una planeación total a escala pequeña,
en donde se considera tanto servicios, equipamiento, necesidad de transporte público, pero también pues las oportunidades de empleo, salud, recreación, abasto y vida pública, ¿no? Entonces creo que justamente desarrollo orientado a transporte, la parte de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo o desarrollo económico, justamente plantea la necesidad de cubrirlas, más bien, plantea el principio de tratar de cubrir las necesidades básicas de los individuos. Entonces, TOTS, ¿cómo nos ayuda? Pues nos ayuda porque es cómo podemos aprovechar las estrategias de transporte sostenible para multiplicar las oportunidades de acceso a empleo, salud, recreación y abasto. Y es por eso que quizás hemos enfatizado demasiado la T y un poco la D, pero si no logramos vincular ese apalancamiento entre transporte y necesidades sociales y identificamos los ejes que posibilitan esto como el financiamiento y la regulación y los atendemos, nunca vamos a poder generar los beneficios públicos suficientes o que potenciales que nos presenta el desarrollo orientado a transporte sostenible. Entonces, pues es más bien la calidad de vida está en el centro del desarrollo orientado a transporte. Si tenemos esa duda es porque no lo hemos estado implementando bien o no estamos focalizando correctamente en nuestras estrategias. Ok, tenemos una última pregunta y es, ¿qué ciudad en el mundo podría tener un ejemplo de haber aplicado una estrategia de desarrollo orientado al transporte y que sea como un modelo a seguir, puede ser? Creo que, bueno, no sé, creo que en los libros de texto se habla, por ejemplo, del caso Portland, ¿no? Como un ejemplo clásico. Sin embargo, estoy seguro de que en países latinoamericanos ha habido ejemplos clarísimos, sobre todo yo creo que en Colombia ha habido buenos ejemplos. Pero bueno, enfocándonos en Portland, creo que ellos fueron capaces de aprovechar pues, la inversión pública de transporte para apalancar recursos en beneficio de todos los otros servicios. Y creo que es un caso que vale la pena estudiar. Creo que ya Mariana Urlo, bueno, en el siguiente módulo, o en los siguientes par de módulos, se presentarán algunos ejemplos más concretos de casos específicos de implementación, pero sí, en la mente me viene, por ejemplo, como un caso icónico, ¿no? Perfecto. Bueno, con esto damos por... Los invitamos a nuestra segunda sesión de esta serie el jueves 26 de abril. Ya el registro está abierto, pueden acceder a través de nuestras redes sociales. En esta sesión abordaremos los elementos fundamentales de la estrategia 2. También los invitamos a nuestro próximo webinar, que será el 12 de abril a esta misma hora, en el que hablaremos sobre gentrificación. Bueno, con el objetivo de mejorar nuestros servicios de capacitación y la oferta que estamos liderando, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Si tienen alguna duda sobre el tema o sobre el programa de capacitaciones de WRI México, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos jorge.macías@wrimexico.org, valeria.hurtado@wrimexico.org. Muchísimas gracias por su asistencia.